Bien, buenas días, tardes o noche, depende de a qué hora estarán viendo el video. Vamos a presentar nuestro tema que tiene que ver con la teoría de conteo. Ya dimos esto en nuestra clase, pero vamos a hacer un resumen muy breve de algunos puntos de la teoría de conteo que hemos visto. Para eso voy a apoyarme en la pizarra y debemos recordar que hemos estado hablando de la teoría de conteo y hemos visto algunos conceptos que tratan sobre la utilidad de conocer sobre este tema. Y lo hemos tratado de que ustedes lo relacionen con situaciones reales, porque estos son temas que realmente nosotros podemos asociar con eventos, con situaciones de nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Así que dentro de la teoría de conteo, lo que nosotros hemos estado viendo es que si nosotros tenemos, ejemplo, tres elementos que podemos denotar con las letras A, B, C, vamos a llegar hasta la E de E. Estos elementos nosotros podemos representar el cardinal o el total de elementos como N. N es igual a 5 elementos. Cuando nosotros estamos trabajando con grupos, con elementos, un conjunto de elementos, podemos tomar la decisión de trabajar con todos o seleccionar una muestra de ellos. Esto implicaría que si nosotros seleccionamos una muestra, esa muestra nosotros la podemos representar con la letra R. Estamos seleccionando unos elementos a partir de este conjunto de elementos que tenemos acá. Esos elementos, ejemplos, pueden ser que elijamos 2, puede ser que elijamos 3, 4, hasta 5. Si trabajamos con los 5, entonces estaríamos trabajando con todos los elementos. La cuestión que nos compete en este momento es poder saber de cuántas formas nosotros podemos combinar estos elementos o podemos seleccionar estos elementos. De cuántas formas me pueden aparecer si se lo dejamos al azar. Si nosotros seleccionamos dos elementos, podríamos apoyarnos en la técnica del diagrama de árbol. Seleccionamos el primer elemento, podríamos seleccionar la letra A, podríamos seleccionar la letra B, la letra C, la letra D, o podríamos seleccionar la letra E en primera instancia. En primera instancia, si lo vemos por el método de las casillas, como estamos seleccionando elementos, primer elemento, segundo elemento, entonces la primera selección, en la primera selección tengo 5 opciones. En la segunda selección, si no se repiten, no se pueden repetir los elementos, ya hay una cuestión de lógica, dependiendo de del tipo de experimento que estamos trabajando, tenemos que analizar si después de seleccionar el primer elemento, podríamos volver a repetirlo o no. Suponiendo que no se pueden repetir, entonces en la segunda selección tendríamos 4 opciones posibles. Y eso es lo que nosotros vemos aquí en el diagrama de árbol. En la primera selección tenemos 5 posibles resultados. En una segunda selección, si ya se eligió el A, la letra A o el elemento A, entonces en una segunda selección me queda la B, la C, la D
y me queda la opción E. Y así va a ocurrir con cada uno de los elementos que fueron elegidos en la primera instancia. Hasta que llegamos al último, por ejemplo el E, puedo elegir el A, el B, el C y D. ¿Eso qué quiere decir? Que en segunda opción, independientemente de lo que haya elegido en la primera opción, voy a tener 4 opciones en cada uno. 4 opciones. Entonces, el conjunto final de todo esto me va a dar igual a 20 formas de combinar dos elementos seleccionados de este conjunto de 5. Y si lo vemos por el principio de multiplicación, esto nos va a dar igual a 5 por 4 igual 20. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Si nosotros vemos el conjunto o el subconjunto AE, por ejemplo, este subconjunto AE, vamos a escribirlo aquí, AE, si es el subconjunto AE, este subconjunto lo vamos a encontrar acá al final, en el EA. Y este es otro aspecto que nosotros tenemos que analizar. Tenemos que analizar, dependiendo del experimento, si nosotros estamos seleccionando a estudiantes para que nos representen en un conjunto, en un equipo, en una competencia, estos conjuntos, subconjuntos, ambos son los mismos. Es decir, este es el mismo equipo que este. No importa si elegí al estudiante A primero o al estudiante A segundo y el estudiante E, en este caso de segundo y luego de primero. No importa en qué orden lo elegí, sigue siendo el mismo conjunto. En el caso de que los elementos, al ser elegidos, el orden no es una condición importante, entonces lo que nosotros haremos es reducir el número de posibilidades, de opciones al momento de hacer la combinación de los dos seleccionando 5. ¿Cómo nosotros vamos a saber cuántos subconjuntos son diferentes? Es decir, que no importa el orden, cuántos subconjuntos entonces al final me van a quedar. Bien, aquí nosotros lo que hacemos es trabajar con las combinaciones y con las permutaciones, que es otra de las técnicas que tenemos para poder determinar el número de arreglos, el número de subconjuntos que podríamos generar al momento de hacer una selección de R elementos de un conjunto de N. Entonces, recordaremos que las permutaciones las vamos a emplear cuando el orden en que son seleccionados los elementos sí es importante. Un ejemplo que hemos visto es el ejemplo de la lotería. Si en la lotería, en un sorteo, el número que sale seleccionado es 1, 0, evidentemente este número es distinto de 0, 1. El subconjunto de estos dos elementos, 1, 0, en ese orden, es diferente al subconjunto de elementos 0, 1, porque en este caso el orden sí importa. El otro ejemplo que hemos visto en clase es el de las placas. Si hay un auto que tiene, empieza con las letras A, B, esa placa de ese auto es un elemento diferente
a una placa de un auto que empieza con las letras BA. Entonces recuerden que todo esto lo tenemos que aplicar en contextos reales, analizar el contexto en el que estamos determinando el número de permutaciones o el número de arreglos o el número de formas en que podemos organizar, ordenar o seleccionar R elementos de un conjunto total de N. Es decir, hacer selecciones de muestras. Bien, en las permutaciones recordemos que tenemos la fórmula n factorial entre n menos r factorial. En este caso, en este ejemplo, n es 5, r es 2. Así que esto va a ser igual a 5 factorial y 5 menos 2 es 3 factorial. Así que esto, resolviendo los factoriales, esto nos va a dar 20, que es exactamente la cifra o el total que ya habíamos encontrado por el método de las casillas. ¿Sí? Bien, en el caso de las combinaciones, nosotros vamos a dividir las permutaciones entre R factorial. Y eso nos va a reducir el número de subconjuntos, solamente dejándome aquellos subconjuntos que tienen elementos diferentes. Y las combinaciones las representamos como NCR, y eso va a ser igual a N factorial, la misma fórmula de las permutaciones, obsérvense, solamente que le agregamos R factorial. Pero es la misma fórmula de permutaciones. N menos R factorial. Entonces, si ya sabemos que esta permutación dio 20, lo que vamos a hacer es dividirlo entre R factorial. Así que ya tenemos 20 entre 2 factorial. Y 2 factorial es igual a 2. Quiere decir que en términos de las combinaciones, eliminando aquellos subconjuntos que tienen los mismos elementos, eliminando los duplicados, entonces vamos a encontrar que nos quedan 10 subconjuntos distintos con elementos cuyos subconjuntos tienen elementos distintos. Entonces, esto, parte de la teoría del conteo, es considerar cuántos elementos tengo, cuántos estoy eligiendo, si se pueden repetir o no. El ejemplo que desarrollamos aquí es que no se pueden repetir, pero si fuese el caso en que pueden repetirse, el ejemplo de todos los posibles resultados del lanzamiento de 3 monedas, ¿verdad? Que podríamos tener en el primer lanzamiento cara, segundo lanzamiento sello, en el siguiente lanzamiento me puede volver a ocurrir cara, me puede salir sello, me puede salir cara, me puede salir sello. Y en un tercer lanzamiento, vamos a borrar acá. En un tercer lanzamiento me puede volver a salir cara. Esto sería repetido, ¿verdad? El mismo resultado puede repetirse. Entonces vamos a ver, en este caso, una situación distinta. Aquí, cara y sello, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo vemos por el método de las casillas, ¿qué tendríamos? Observen cuántos resultados al final tenemos. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8. Si nosotros vemos primer lanzamiento, o vamos a decir segunda selección, primera selección, segunda selección, primera selección, segunda selección y tercera selección, ¿verdad? Primera, segunda y tercera. En la primera selección, ¿cuántas opciones tenemos? 2. En la segunda selección, ¿cuántas opciones tenemos? 2. Vuelven a ser cara y sello. Y en la tercera selección, vuelve a ser cara y sello.
Por el principio de la multiplicación, esto significaría 2 por 2 por 2. Esto es 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Sí? Entonces, esta información de si las opciones se pueden repetir o no se pueden repetir, es algo importante al momento de determinar lo que puede ocurrirnos con nuestros experimentos, ¿sí? Y lo otro es si son los subconjuntos que podamos generar, si es importante el orden en que son seleccionados o no. Ya les puse el ejemplo de las placas de la lotería o de los sorteos, e inclusive cuando se trata de premiaciones, de lugares en una competencia, el orden es importante, aunque salga la A primero, la B de segundo, si el peso, la ponderación el orden de la selección es importante, entonces nos mantendríamos en el caso de permutaciones. Así que son conceptos que hay que tener en cuenta al momento de trabajar con la teoría combinatoria. Espero que esto les ayude un poco a comprender, lean el problema, traten de entender la situación para luego ver cuál es la técnica que van a aplicar. Bien, saludos, nos vemos.